Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas que se encuentran en todas las células vivas y constituyen los centros de información y control de todos los procesos celulares. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico ADN, que se encuentran en el núcleo de la célula, y el ácido ribonucleico ARN, que se encuentran en toda la célula. Ambos constituyen entre el 5 y 15% del peso seco de la célula. Los ácidos nucleicos están constituidos por cadenas de unidades llamados nucleótidos. Un nucleótido está constituido por 3 unidades distintas: un azúcar, una base heterocíclica y una unidad de fosfato. Funciones de los ácidos nucleicos. La molécula del ADN es el depósito químico de la información genética de un organismo. Según Crick, la función del ADN es guardar información y transferirla al ARN, mientras que la función del ARN es leer, descifrar y utilizar la información procedente del ADN. Los procesos fundamentales que ocurren en la transferencia de información genética son la duplicación. Es el proceso mediante el cual se hace una réplica o copia idéntica al ADN. La transcripción es el proceso por el cual los mensajes genéticos contenidos en el ADN son leídos y transferidos del núcleo a las partes de la célula llamadas ribosomas, donde ocurre la síntesis de proteínas. La traducción es el proceso por el cual los mensajes genéticos son descifrados y utilizados para construir proteínas. Historia del ADN. Rosalind Franklin. Graduada en Química Física en 1941 por el Newnham College y doctora en Química por la Universidad de Cambridge, fue pionera en el uso de difracción de rayos X y preparó el camino para el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN. James Watson y Francis Crick. Debido a los estudios realizados sobre el ADN por su descubrimiento acerca de la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información de la materia viva, se le otorgó en 1962 el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. El gran mérito de Watson y Crick es que cuando no se tenía todo el conocimiento sobre el ADN, ellos propusieron que era una doble hélice y establecieron con muy poca información un modelo preciso. ¿Qué es el ADN? Es un ácido nucleico que contiene la información genética usada en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. ¿Cómo está formado? Está formado por nucleótidos que poseen un grupo fosfato, bases nitrogenadas como son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, y un azúcar como es la desoxirribosa. Funciones biológicas del ADN: almacenamiento de información, genes y genoma, codificación de proteínas, transcripción y traducción, autoduplicación, replicación del ADN. Estructura del ADN está formada por bases nitrogenadas, como son las purínicas y las pirimidínicas. Los ácidos nucleicos comparten dos bases derivadas de la purina, como es la adenina y la guanina. También comparten una pirimidina, la citosina. Sin embargo, difieren en la cuarta base, ya que el ADN se encuentra la timina y en el ARN el uracilo. Nucleósido, compuesto que resulta de la combinación de una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina o guanina, con un azúcar mediante la eliminación de una molécula de agua. Nucleótidos. Los nucleótidos se caracterizan por tener un azúcar ribosa o desoxirribosa, una base amina derivada de las purinas y las pirimidinas, y una unidad de fosfato. Polinucleótidos. Son cadenas químicas de alto peso molecular que están formadas por un conjunto de nucleótidos. ARN.
El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en células procariotas como en eucariotas. Estructura del ARN. Como en el ADN, el ARN está formado por una cadena de monómeros repetitivos llamados nucleótidos. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster cargados negativamente. Cada nucleótido está formado por una molécula de monosacárido, un grupo fosfato y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina, guanina, citosina y uracilo. Existen 3 tipos de ARN en la célula: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Cada uno de ellos sirve como eslabón entre el ADN y las proteínas. ARN mensajero es el que se encarga de transcribir y traducir la información programada por el ADN para la síntesis de proteínas. El tamaño es variable, sin embargo, cada uno de ellos transporta la información contenida en un gen o un grupo de genes. El ARN mensajero es muy inestable debido a que constantemente se está degradando y sintetizando. ARN de transferencia son cortos polímeros de unos 80 nucleótidos que transfieren un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Se unen a lugares específicos del ribosoma durante la traducción. ARN ribosómico constituye entre el 75 y 80% del ARN total de la célula. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el ARN ribosómico contiene información genética. Tiene una cadena de 120 a 3200 nucleótidos y una conformación helicoidal, formando un tipo de nucleoproteínas que constituyen los organelos celulares llamados ribosomas, en los cuales se efectúa la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. El dogma fundamental para la genética molecular es aquel que establece la información genética fluye del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. Las proteínas es el producto final del ADN en la célula. Para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas se necesita la realización de 2 procesos. El primero, llamado transcripción, en el cual la información que se encuentra en el ADN se utiliza para construir una forma del ARN mensajero. En el segundo consiste en la construcción de las 2 formas restantes del ARN, que sería el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Código genético. El código genético es el que señala la relación que existe entre un triplete de nucleótidos del ARN mensajero y el aminoácido incorporado en la proteína. Algunas reglas de codificación del código genético que se han establecido son: 1. El código es de tripletes de nucleótidos por aminoácidos incorporados a las proteínas. 2. Cada aminoácido puede tener más de un código de tripletes. 3. El código es universal. 4. Los conjuntos de 3 nucleótidos se leen secuencialmente sin interrupción. 5. Para especificar a un determinado aminoácido se lee de 3 la serie de bases del ARN mensajero. 6. En la siguiente tabla se describe la secuencia de las bases nitrogenadas que especifican a cada aminoácido incorporado a la proteína.